6.2 Clasificación de archivos de textos y binarios. Definición de archivos de textos y binarios. Los archivos de textos planos son aquellos que están compuestos únicamente por textos sin formato, solo caracteres. Estos caracteres se pueden codificar de distintos modos, dependiendo del lenguaje usada. Se les conoce también como archivos de textos llano o texto simple, por caracteres de información destinada a generar formatos y tipos de letra. Un archivo binario es un archivo informático que contiene información de cualquier tipo, codificada en formato binario, para el propósito de almacenamiento y procedimiento de ordenadores. Muchos formatos binarios contienen partes que pueden ser interpretados como texto. Un archivo binario que solo contiene información de texto de tipo textual, sin información sobre el formato del mismo. Se dice que es un archivo de texto plano. Habitualmente se contraponen los términos archivo binario y archivo de texto, de forma que los primeros no contienen solamente texto, ficheros de texto y binario. Los tipos de ficheros de datos que es el binarios pensados para ser leídos por un programa de caracteres, o sea, de texto, están pensados para leer y creados por una persona. Para entender los contenidos de un fichero es necesario conocer el antemano el tipo de datos que contiene. Definición de archivo de texto y binario. Los archivos de textos planos son aquellos que están compuestas únicamente por texto, sin formato, solo caracteres. Estos caracteres se pueden codificar de distintos modos, dependiendo de un lenguaje usado. Se les conoce también como un archivo de texto llano o texto simple, para caracteres de información destinada a generar formatos y tipos de letra. Un archivo binario es un archivo informático que contiene información de cualquier tipo, codificada en forma binaria, para el propósito de almacenamiento y procedimiento de ordenadores. Muchos formatos binarios contienen partes que pueden ser interpretadas como texto. Un archivo binario que solo contiene información de tipo textual, sin información que sobre el formato del mismo. Se dice que es un archivo de texto plano. Habitualmente se contraponen los términos archivo binario y el archivo de texto, de forma que los primeros no contienen solamente textos. Tipos de archivos. Dependiendo del tipo de
dato que maneje en su registro. Los archivos se clasifican en archivos de textos y archivos binarios. Los archivos de texto. Los datos de un archivo de texto se graban con consecuencia de bits. Por ejemplo, el dato 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se graban como una secuencia de 6 bits y no como un entero, por lo que no pueden realizarse operaciones matemáticas con él. El manejo de archivos de texto se pueden llevar a cabo por medio de dos tipos de flujo, que es bits y caracteres. Un archivo binario cuando se requiere efectuar operaciones con datos de algún tipo privado, ya sea bits, double, float y strong, entre otros. Tales datos deberán escribirse y leerse en formato binario. .3 Operaciones básicas y tipos de acceso. Normalmente, cuando se codifica un programa, se hace con la intención de que este programa pueda interactuar con los usuarios del mismo. Es decir, que el usuario pueda pedirle que realice cosas y pueda suministrarle datos con los que se requiere que haga algo. Una vez introducidos los datos y las órdenes, se espera que el programa manipule de alguna forma esos datos para proporcionarnos una respuesta a lo solicitado. Además, en muchas ocasiones interesa que el programa guarde los datos que se le han introducido, de forma que si el programa termina, los datos no se pierden y puedan ser recuperados por una sucesión posterior. La forma más normal de hacer esto es mediante la utilización de ficheros que se guardan en un dispositivo de memoria no volátil. A todas estas operaciones que se constituyen un flujo de información del programa, con el exterior se le conoce como entrada y salida. Existen dos tipos de entrada y salida: la entrada y salida estándar que realiza la terminal del usuario y la entrada y salida a través del fichero, en la que se trabaja con ficheros de disco. Todas las operaciones de entrada y salidas en Java vienen proporcionadas por el paquete estándar de la API de Java denominado java.io, que incorpora interfaces, clases y excepciones para acceder a todo tipo de ficheros. En este tutorial solo se van a dar algunas pinceladas de la potencia de este paquete. Entrada y salida estándar. Aquí solo trataremos la entrada y salida que comunica con el usuario a través de la pantalla o de la ventana del terminal. Si creamos un applet, no se utilizarán normalmente estas funciones, ya que su resultado se mostrará en la ventana del terminal y no en la ventana de la applet. El acceso a la entrada y la salida estándar es controlado por tres objetos que se crean automáticamente al iniciar la aplicación: System.in, System.out y System.early. C. Entrada y salida por fichero. A. Tipos de ficheros. En Java es posible utilizar dos tipos de ficheros, de textos o binarios. 6.4. Serialización de objetos en Java.
Estado de un objeto. El estado de un objeto viene dado por el estado de sus campos. Así se realiza un objeto consistente, básicamente en guardar el estado de sus campos. Si el objetivo o serialización tiene campos que a su vez son objetos, habrá que serializarlo primero. Este es un proceso recursivo que implica una serialización de todo un grado de objetos.